Nuestra piel tiene un solo lenguaje, es una voz que enseña fragilidad. El único ardor es la indiferencia, rechazo a un corazón universal. No somos diferentes, somos uno solo, la sensibilidad nos abriga en común. Los cuerpos los cubrimos de paciencia y valor, siendo el refugio para el corazón. Solidaridad, solidaridad, Fundapso es nuestro hogar. Pacientes de esperanza, cargados de amor, Fundapso de levantar. Fundapso es nuestro hogar. Pacientes de esperanza, buenos días a toda nuestra gran audiencia que atendieron nuestro llamado a este live en el día de hoy sobre dermatitis atópica. Para Fundapso es muy importante tener este tipo de charlas, este tipo de conferencias para los pacientes, ya que esto ayuda mucho a que todas las personas conozcan de la patología, todas las personas conozcan que la dermatitis atópica tiene unos tratamientos, se puede convivir con ella, pero sobre todo que podemos tener calidad de vida. En el día de hoy tenemos un conferencista y le quiero dar las gracias por anticipado al doctor William López Quintero. Él es médico dermatólogo, es médico cirujano egresado de la Universidad del Valle. Él es especialista en dermatología de la Universidad ICESI, Fundación Valle del Vigo. Actualmente dermatólogo de práctica privada, consulta de dermatología clínica, estética y láser en la ciudad de Cali. Desde su formación como especialista ha estado relacionado con enfermedades inflamatorias de la piel como la dermatitis atópica y la psoriasis, tanto en pacientes sin otras patologías como en niños y adultos con enfermedades asociadas. Doctor William, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, especialmente para con todos los pacientes de Colombia y su familia y sus cuidadores de dermatitis atópica. La verdad es que nos sentimos honrados con su presencia, porque nos vas a compartir tus conocimientos y aparte de eso que vamos a tener la oportunidad de responder preguntas a los pacientes y a todas las personas que estén conectadas. Envíanos sus preguntas por el chat del Facebook, que finalizando la conferencia daremos la oportunidad de contestarlas los que más podamos. Si alguno de ellos no es posible contestarlas, vía correo con el doctor les estaremos enviando las respuestas, pero la idea es que todos podamos
todos puedan tener su respuesta. De Fundaxo les cuento que es la Fundación de Apoyo al Paciente con Psoriasis y otras enfermedades de la piel, creada hace 10 años por pacientes para pacientes, y realmente lo que nosotros queremos y hacemos en Fundaxo es ser la voz de aliento de los pacientes, ser ese apoyo, que ustedes tengan donde dirigirse para que los podamos orientar tanto en su patología como en sus tratamientos, como en también en cómo superar las barreras de acceso de nuestro sistema de salud en Colombia, que como todos sabemos, hoy por hoy, por tiempos de pandemia, se ha tenido muchas dificultades para acceder a tratamiento de medicamentos. Sin más preámbulos, como dicen los grandes presentadores, doctor William López Quintero, muchas gracias, bienvenido, y la audiencia es suya, doctor. Muchísimas gracias. Hola, Guillermo. Hola a todas las personas que nos están viendo en esta transmisión de Facebook Live del día de hoy. Quiero en primer lugar agradecerte, Guillermo, por la invitación a ser parte pues de estas charlas pues que has planeado con tu fundación para los pacientes, para y por los pacientes, en este caso para que hablemos de dermatitis atópica. Como lo dijiste, soy médico dermatólogo, estoy en la ciudad de Cali. Siempre he tenido como un interés particular por las enfermedades inflamatorias de la piel, tanto en población pediátrica como en adultos. Entonces, estoy muy contento de poder estar hoy pues como compartiendo esta actividad con todos ustedes. Vamos a empezar entonces con la presentación que les tengo organizada para el día de hoy. La idea es que pues hoy podamos ir resolviendo las dudas más frecuentes que los pacientes y los padres de los pacientes me van manifestando o me han manifestado pues en la consulta de dermatitis atópica. Hoy vamos a hablar específicamente de los cuidados de la piel. He organizado esta charla en dos momentos importantes. Uno donde les voy a hablar un poquito de generalidades sobre la dermatitis atópica para que estemos pues en el contexto de lo que está pasando. Y dos, les hablaré de las recomendaciones pues específicamente que como dermatólogo yo le doy a los pacientes y a los padres de los pacientes con dermatitis atópica. Entonces, esta primera fotografía que están viendo es un bebé muy lindo. Tal vez si la vemos de primerazo, pensemos que es un niño sano, él está feliz, está en el baño, probablemente allí con la mamá, muy feliz de la vida. Si vemos la siguiente fotografía, es un niño que ya vemos que algo está pasando en su piel. Está con la carita roja, si vemos los ojos, el párpado inferior también tiene algo que se llama, digamos que nos llama un poquito la atención. Si pasamos a la siguiente fotografía, ¿qué les llama la atención? Es un niño que está aparentemente sano, pero si ven las manos, él se está rascando y tiene casi que como pellizcándose la piel. Entonces, pues eso nos llama un poquito la atención tanto a nosotros en el consultorio como a los padres. Entonces, como tal, la dermatitis atópica, por definición, es una enfermedad inflamatoria de la piel crónica que generalmente afecta a los niños, pero que también se puede presentar en adultos. Está asociado generalmente a alergias, a rinitis alérgica o incluso a asma. De eso también vamos a hablar un poco más adelante. Una cosa que quiero que todos tengan en la mente es que el síntoma principal de los pacientes con dermatitis atópica es la picazón, o como nosotros lo denominamos, el prurito. Esta enfermedad usualmente inicia o se presenta entre el primer y sexto mes de edad generalmente. El 60% de los pacientes inician con la enfermedad antes del primer año de vida. El 90% de los casos inicia antes de los 5 años. Es por eso que muchas veces la mayor prevalencia de los pacientes con dermatitis atópica es la población pediátrica. La mayoría de los casos suele resolver cuando el paciente llega a la edad adulta. Sin embargo, entre un 10 y un 30% de los niños con dermatitis atópica no la van a resolver cuando lleguen a la adultez y van a persistir con los síntomas de la dermatitis atópica. Hay un pequeño porcentaje, alrededor del 10 al 11%, que hace los síntomas o que inicia los síntomas en la edad adulta, pero esto es pues menos frecuente.
El origen de esta enfermedad es complejo. Digamos que se incluyen varias cosas. Dentro de eso están los factores genéticos, los factores inmunológicos y algunos factores ambientales. Todo esto se mezcla o se combina para, digamos, presentarse clínicamente en forma de una disfunción o una alteración de la barrera cutánea. ¿Esto qué significa? Resulta que la piel es nuestro contacto con todo lo que nos rodea. Y no solamente es nuestra fuente de contacto o de comunicación, sino que además nos protege de todo lo que está a nuestro alrededor. No solamente microorganismos, sino también radiación solar, entre otros factores ambientales que pueden en determinado momento afectarnos. Las lesiones clínicas, es decir, lo que vamos a ver en el paciente va a depender de la edad, si es un niño o si es un paciente adulto, y la cronicidad de las lesiones, es decir, cuánto tiempo lleva el paciente con estas lesiones en la piel. Con respecto a las causas, entonces, como les mencioné hace un momento, es una combinación de varios factores en los que hay una alteración a nivel de la barrera cutánea, es decir, en la función de protección de la piel como tal. Hay una alteración a nivel genético, es decir, probablemente se ha determinado que hay una herencia genética que determina el desarrollo pues, de esta enfermedad. Y tercero, una disfunción inmune. Con respecto a la herencia genética, y esto es una pregunta muy frecuente, de hecho, muchas veces cuando el paciente llega a la consulta, yo lo que hago es preguntar si alguno de los padres ha sufrido de dermatitis atópica o cuando niño sufrió de dermatitis atópica. ¿Por qué? Porque vemos en el gráfico que cuando el papá o uno de los papás tiene antecedente de atopia o de alergia, para que, digamos, no se me pierdan, voy a utilizar este término muy similar pues entre atopia y alergia. El riesgo de que el niño tenga dermatitis atópica es aproximadamente el 30%. En el caso de la derecha, si los dos padres son o tienen el antecedente de dermatitis atópica o de atopia, el riesgo de que el niño tenga una dermatitis atópica es del 70%. Se incrementa bastante esta posibilidad. ¿Cómo se comporta la enfermedad? ¿O qué vemos o qué se ha visto que se comporta o cómo se comporta la dermatitis atópica? Entre el 5 y el 20% de los niños en el mundo sufren de dermatitis atópica. ¿Les parece que es importante saber cómo manejarla? Bueno, pues claramente es muy importante. Hay más casos en áreas urbanas y en países desarrollados. Esto muchas veces se ha hablado pues del proceso de industrialización de las grandes ciudades y cómo esto afecta la piel. Pues bueno, probablemente la dermatitis atópica es una de las enfermedades más relacionadas con los factores ambientales. Puede afectar a personas de cualquier raza y de cualquier localización geográfica. Obviamente hay unas características diferentes dependiendo de la localización geográfica en la que estemos. Por ejemplo, nosotros en la ciudad de Cali, que es una ciudad caliente, pues generalmente los pacientes debutan con manifestaciones que comprometen bastante la calidad de vida, versus, por ejemplo, una ciudad como Bogotá, donde el clima es un poco más frío, los pacientes pueden llegar a controlar más fácilmente la enfermedad. Siguiendo entonces, vamos a entrar a reconocer algunas pistas de cómo identificarla. En el caso de que, por ejemplo, aquí nos estén acompañando padres de pacientes que crean que los niños o que sus hijos pueden tener dermatitis atópica. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas, quiero que se lleven como muy presentes dos cosas. Uno, la piel seca y dos, la picazón. Estos son como los hallazgos más claves. ¿Cómo es la piel seca? Es una piel que cuando la vemos, como decimos acá, como Rusia. Entonces, básicamente con cualquier lesión o, por ejemplo, picaduras de zancudo, realmente presentan lesiones muy grandes o muy exageradas para lo que normalmente sería. También el paciente refiere muchísima picazón. Si es un bebé, por ejemplo, o si es un lactante mayor, ellos todavía no pueden verbalizar el síntoma que refieren. Entonces, lo que vemos es que ellos se llevan básicamente muy frecuentemente las manos al cuerpo para intentar rascarse, y lo que vamos a ver en la piel es el daño de las uñas sobre la piel. La presentación clínica es muy variable y, como se los dije hace un momento, dependerá tanto de la edad del paciente como de la evolución.
Esta gráfica es muy importante porque les va a dar unas pistas, dependiendo de la edad del paciente, cuáles son las zonas más comúnmente afectadas. Y esto es importante, ¿por qué? Porque es diferente cómo se presenta la dermatitis atópica en los niños, en los bebés y en los adultos. Generalmente en los niños suele presentarse compromiso en la zona perioral, en la nuca y en los pliegues de las zonas de flexión, como en los codos o en las rodillas. Eso es lo más común. Sin embargo, en los bebés, cuando inician la enfermedad muy tempranamente, entre los después del tercer mes de edad, las zonas son diferentes. Pues vamos a ver mucho compromiso facial y a nivel del cuero cabelludo, como esa primera fotografía que les mostré al inicio de la conferencia. Van a presentar lesiones en el tronco y en la zona extensora de las extremidades, es decir, más en brazos y antebrazos, más que las zonas anteriores a los codos. En los adultos, la presentación clínica es aún más diferente. Suele haber compromiso en el rostro, principalmente en la zona perioral, en nuca y en cuello, en los pliegues, en las manos y en otras zonas pues, de los miembros inferiores. Les vamos a dar algunas fotografías de pacientes pues, con dermatitis atópica. Por ejemplo, bebecito, miren, el rostro está muy rojo. Él también tiene las manos en el cuerpo intentando rascarse. Obviamente él no lo puede verbalizar, entonces imagínense tal vez como decirlo así, el estrés de este bebé por estarse rascando. Este paciente es un poquito más grande, vemos una marcada resequedad en el cuello con un proceso que nosotros los dermatólogos denominamos liquenificación. La liquenificación es una lesión de dermatitis atópica, un compromiso de la piel que ha estado por mucho tiempo y ya incluso podemos encontrar cambios en el pigmento o en la coloración de la piel. Este es otro ejemplo de la liquenificación de las lesiones. Esta es en la parte detrás de las rodillas. Y lo que vemos es un eczema ya liquenificado que lleva bastante tiempo. Vean, por ejemplo, la piel cómo se ve engrosada. En este caso, pues es una niña de raza negra, entonces las características son un poquito diferentes, pero igual nos ayudan a orientar el diagnóstico hacia una dermatitis atópica. ¿Qué es lo que vemos también característicamente como de manifestaciones clínicas? Que generalmente no hay compromiso de la región axilar, ni de los glúteos o de la cola, ni de la región inguinal o las ingles que también les denominan. Esas zonas usualmente están respetadas y eso es una de las características que tratamos de identificar en el consultorio para diagnosticar la dermatitis atópica. Existen algunas variantes clínicas bien determinadas. Dentro de estas variantes está la dermatitis atópica de la mano, que generalmente el compromiso cutáneo es a nivel de la parte superior o el dorso de las manos. Están las dermatitis del párpado o eczemas del párpado, que a veces suelen ser de muy difícil manejo por la característica de la piel de esta zona de los párpados. Y está también la queilitis atópica, que es básicamente un compromiso a nivel de los ángulos o de las esquinas de los labios, donde usualmente hay un compromiso con fisuras o marcada resequedad en la piel. ¿Cómo se comporta la enfermedad? Entonces, este curso de la enfermedad puede ser diferente entre paciente y paciente, dependiendo de la edad, de las características como tal de la enfermedad, del medio donde vive el paciente, de la posibilidad de acceder a los servicios de salud. Mejor dicho, hay varias cosas que inciden en el desarrollo del comportamiento de la enfermedad. Principalmente, y es necesario saber que el curso es crónico e intermitente. Es decir, es una enfermedad que no se va a resolver de la noche a la mañana. Vamos a tener que estar con este paciente varios años haciéndole seguimiento hasta que en el determinado momento haga un control total o una resolución de los síntomas, o en el caso de los pacientes adultos que persisten con dermatitis atópica, pues definir si hay necesidad de poner otros tipos de tratamientos.
Entonces hablamos de meses o años de un paciente conviviendo con dermatitis atópica. Y hablamos de que es una enfermedad de que no solo afecta al paciente, sino que además afecta a las personas que conviven con él. No porque sea una enfermedad infecciosa, no señor, no es una enfermedad que sea infecciosa, sino que es un paciente que tiene marcado compromiso de la calidad de vida. El niño generalmente no duerme, al no dormir bien, al otro día está irritable, no come, no presta atención en la clase o se distrae fácilmente. Entonces esto incluye pues que los papás estén también un poco pues a veces desesperados por lo que está pasando con su hijo. La enfermedad puede ser de leve a moderada, incluso puede casi que remitir completamente sin tratamiento, o pueden presentarse de forma severa, con un compromiso muy marcado pues de la parte sintomática. Hay una predisposición a sufrir infecciones bacterianas o virales. Los niños o los pacientes con dermatitis atópica frecuentemente hacen infecciones o impétigo, que también nosotros le denominamos así en la consulta, o infecciones virales como verrugas virales o moluscos contagiosos, que probablemente si hay padres de niños con dermatitis atópica, estos diagnósticos les van a sonar muy frecuentes o muy familiares. Algunos pacientes hacen zonas de brotes muy severos y persistentes que son de muy difícil manejo, que persisten durante bastante tiempo y pueden evolucionar hacia la liquenificación, que fue esas fotografías que les mostré hace un momento. Algo que es importante también tener en cuenta es que generalmente los pacientes con piel atópica o con dermatitis atópica usualmente también tienen atopia en otros sistemas o en otras partes que componen nuestro organismo. Entonces, usualmente el niño con dermatitis atópica puede presentar rinitis alérgica, asma o historia de alergia a los alimentos. Si hablamos de los primeros 5 años de edad, es muy frecuente que el paciente presente dermatitis atópica y alergia alimentaria. Entonces, muchas veces las recomendaciones que nosotros hacemos en el consultorio también van orientadas a la parte de la dieta. Sin embargo, ya digamos que ha pasado un poquito de moda el hecho de hacer dietas restrictivas sin tener una evidencia clara de una alergia alimentaria. Y como dermatólogos trabajamos muy de la mano con los especialistas en alergias, ¿listo? Para definir si en algún momento el paciente requiere alguna restricción alimentaria. Con respecto a los niños que son un poquito más grandes, entre los 5 y los 10 años, es más frecuente ya que desarrollen asma o rinitis alérgica, que es estos moquitos pues persistentes que aparecen con la exposición al polvo, al sol, al frío, diferentes pues desencadenantes. Entonces, quiero que tengan esto muy en cuenta porque a veces, frecuentemente la primera manifestación de esta marcha atópica que nosotros le denominamos es la piel sensible o la dermatitis atópica. ¿Listo? O sea que si tienen un niño menor de 5 años que tiene una dermatitis atópica, es necesario prestar atención a sus síntomas respiratorios, por ejemplo, a los síntomas que presente a nivel de la nariz, para saber si el niño pueda estar cursando también con rinitis alérgica o asma. Vamos a entrar entonces un poquito en materia, quiero que les quede muy claro a todos nuestros seguidores hoy, y es sobre los cuidados de la piel. Entonces, vamos a hablar de varias preguntas que generalmente hacen los pacientes en el consultorio y que creo pues, es muy importante para todos en casa. Entonces, ¿cómo debe ser el baño? Primero, la primera pregunta es si usar jabón o no jabón. Muchas veces la vecina les recomienda que el jabón azul, que el jabón de coco, que bueno, llegan aquí con varias ideas de los jabones que deben utilizarse. Resulta que para una piel sensible no se debe utilizar jabones en barra o propiamente el jabón, por sus características químicas como tal. Entonces, nosotros generalmente en nuestros pacientes con dermatitis atópica utilizamos unos productos que se llaman sustitutos del jabón. Los sustitutos del jabón son conocidos también como Sindex, es el término que usualmente usamos en las formulaciones. Como características es que tienen un pH neutro para que no afecten como tal el pH de la piel. Están libres de fragancias, generalmente en las etiquetas dicen son hipoalergénicos
y se debe usar solamente en áreas especiales, ¿listo? Donde presenta, por ejemplo, mayor sudoración, si son niños más grandes, pues donde puedan presentar incluso mal olor, pero no se utiliza en toda la superficie de la piel. ¿El baño debe ser con agua fría o con agua caliente? Bueno, idealmente debe ser con agua templada o tibia. Siempre que se pueda con agua fría, hacerlo con agua fría y evitar el agua caliente. ¿Por qué? Porque el agua caliente suele causar una mayor vasodilatación que puede generar aumento de la picazón. Entonces, este es el síntoma principal y es el que queremos evitar. Los baños deben ser cortos, entre 5 y 10 minutos. Realmente la recomendación que les doy siempre es entre 3 y 5 minutos. No se deben usar ni cepillos, no esponjas, porque recuerden que estamos hablando de una piel ya de por sí muy sensible o muy seca. Esta recomendación de la duración, siempre les digo a mis pacientes este ejemplo. Si uno va a la piscina o al río o al mar y está más de 30 minutos, una hora, ¿cómo se ponen nuestras manos o los dedos o la piel de los dedos? Se pone arrugada, ¿no? Bueno, es porque nos deshidratamos. Entonces, eso básicamente, si estamos hablando de una piel seca y la exponemos mucho al agua, pues se va a resecar muchísimo más. Entonces, la longitud del baño, pues está orientada a que sea muy corto. Las toallas deben ser de algodón siempre, se deben realizar toques suaves para hacer el secado, no se debe frotar la piel. Esto puede ser un estímulo para que el niño, digamos que persista con picazón luego del baño. Entonces, no frotar, máximo un baño en el día. Aquí en Cali, por el calor, solemos bañarnos 2 o 3 veces al día. No, la idea es que sea un baño en el día. ¿Qué se debe hacer después del baño? Este es el momento tal vez más importante del cuidado de la piel de los niños con dermatitis atópica o de los pacientes con dermatitis atópica. Se debe hacer la hidratación. La hidratación es el momento más importante. Resulta que si son niños pequeños, bebés o menores de 5 años, el papá o la mamá tienen que asumir esta responsabilidad. El niño no es consciente de que lo debe hacer para que pueda mejorar o para evitar que presente crisis de picazón. Entonces, en los primeros años de vida, esta responsabilidad es de los padres. Si somos muy constantes desde que el niño es pequeño en su hidratación, cuando él llegue a los 7 u 8 años, él va a ser consciente de que es una necesidad para su piel y él ya lo va a poder hacer solo. ¿Listo? Esto es un hábito, básicamente, que debemos cultivar desde muy temprana edad. Si no es así, no podemos pedirle a los niños de 8 o 10 años que solo se la empiecen a aplicar. ¿Listo? Es un hábito que se debe cultivar desde temprana edad cuando el diagnóstico se hace tempranamente. Con respecto a la hidratación de la piel, primero, cuando, digamos, el paciente es chiquitín y lo va a hacer la mamá o el papá, la persona debe tener las manos limpias. Acordémonos que esta piel es una piel que está dañada, que tiene una alteración de la función de protección, entonces podemos incluso contaminar la piel del bebé y causarle una infección. Entonces siempre debemos lavarnos las manos antes de hacer la hidratación del niño. Se puede utilizar o realizar como un calentamiento de la crema emoliente con las manos antes de aplicarlo para no generar un cambio pues como en la temperatura de la piel. Se debe aplicar en toda la piel, en todo el cuerpo, con movimientos circulares amplios y va la hidratación desde los pies hacia la cabeza, es decir, de abajo hacia arriba. ¿Qué precauciones debemos tener? Si hay áreas afectadas, pues tener, digamos, cuidado o precaución de no lastimar esta zona, no friccionar la piel y elegir la crema adecuadamente. Generalmente la recomendación de la crema o del emoliente debe ser por parte de un especialista, de un médico que haya visto las condiciones de la piel del paciente y que le recomiende una adecuada para la piel. ¿Cuál se debe elegir cuando el paciente o el papá, por ejemplo, va a comprar el producto? Pues que generalmente diga que son productos hipoalergénicos, que no tengan perfumes o que digan restauradores de barrera o restauración intensiva. Esas son como las características esenciales de los productos que se pueden comprar para mejorar la deshidratación de la piel. ¿Qué ropa vamos a usar o qué ropa deben usar estos pacientes?
Idealmente ropa suelta, que sea siempre de algodón y sin marquillas. Las niñas, eso es tal vez lo que vemos más frecuentemente, que las niñas chiquitas, pues obviamente hay ropa muy linda para vestirlas, pero generalmente son telas sintéticas o encajes, o bueno, telas que pueden empeorar la sintomatología. Entonces, hay muchas más formas de que nuestros hijos se vean muy lindos sin necesidad de que pues los expongamos a ropas que puedan incrementar sus síntomas. Evitarse la lana y los tejidos sintéticos. ¿Cómo voy a cuidar la ropa? Y esta indicación también se las doy porque muchas veces los detergentes o los suavizantes pueden comportarse como posibles alérgenos en los niños o en los pacientes con dermatitis atópica. Entonces, se deben evitar el uso de suavizantes y de blanqueadores y debe aclararse siempre la ropa muy bien. Es decir, idealmente hacer un doble enjuague para tratar de asegurarnos que la ropa nunca queda con el detergente. ¿Listo? Recordemos que es una piel muy sensible que tiene alterada su función de barrera y estos detergentes pueden en algún momento empeorar los síntomas. ¿Cómo puedo ayudar si vemos que el niño se rasca mucho la piel o si la picazón es muy intensa? Podemos hacer una hidratación adicional. Si el niño, por ejemplo, ya salió del baño y con la hidratación después del baño no es suficiente, podemos hacer una hidratación adicional. Hay productos que se denominan agua termal. Esta puede tenerse refrigerada, ya que el agua fría pues ayuda a ser como calmante. Una clave, digamos que una idea muy clave es que los niños mantengan con uñas cortas, ya que si tienen uñas largas, uno, pueden hacerse escoriaciones o heridas feas o muy grandes, y dos, pueden sobreinfectarse las heridas. ¿Listo? Entonces, cuando la herida está sobreinfectada, pues ya no solamente toca manejar la crisis, sino que también toca manejar la infección. Entonces, evitar tratar de que las uñas siempre estén cortas. Se deben evitar las temperaturas extremas y fundamentalmente no regañar al niño en caso de que el paciente sea pediátrico. ¿Por qué? Porque si no, el niño va a hacer unas asociaciones traumáticas sobre el hecho del rascado. Entonces ya lo va a hacer a escondidas o incluso puede utilizar instrumentos con filo para rascarse y pues digamos que esa no es lo que queremos. Entonces es fundamental que el papá no lo regañe si lo encuentra rascándose, sino que más bien le ofrezca una posibilidad de mejora. Otras recomendaciones: se debe evitar el cigarrillo, incluso fuera del hogar, es decir, nadie en casa debe fumar cerca a los pacientes con dermatitis atópica. Como les dije hace un momento, la alimentación no es una restricción, excepto si hay una alergia alimentaria establecida. Por eso trabajamos generalmente en conjunto con alergólogos y tratar de que tanto las sábanas, las cobijas, las toallas, la ropa, todo sea de algodón. Sobre la piscina, bueno, en cuarentena pues las piscinas han estado cerradas, pero generalmente la piscina es una zona pues muy divertida o para una frecuente, digamos, distracción de los niños. Entonces, si el paciente está con un brote agudo, es decir, con zonas de lesiones enrojecidas, lo ideal es evitarla. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estas lesiones se pueden sobreinfectar. Si el niño ya lo tenemos controlado, está con una dermatitis atópica controlada, se debe hidratar la piel antes y después del baño, es decir, antes de entrar a la piscina y después de salir. Se debe aplicar el protector solar 30 minutos antes para que logre absorberse adecuadamente y proteger adecuadamente la piel. Y se debe evitar la exposición solar en las horas de mayor riesgo, es decir, evitar la piscina entre las 10 y las 2 o 3 de la tarde. Nunca ir a la piscina al mediodía, porque esto pues les puede generar quemaduras en la piel y ya de por sí es una piel que está muy sensible. Con una quemadura pueden desencadenarse brotes de dermatitis atópica. Esta pregunta también la hacen frecuentemente. ¿Mi hijo puede tener mascota? Bueno, lo que se ha visto, lo que hemos visto en la evidencia científica es que hay menor riesgo de hacer dermatitis atópica cuando la mascota ha estado desde que el niño está pequeño. Es decir, si el bebé nació y ya tienen la mascota en casa, el riesgo de que el niño haga dermatitis atópica es mucho menor. Eso sí, la mascota no debe permanecer en las camas
y siempre debe haber un lavado de manos luego de haber tenido contacto con el animalito. ¿Listo? Y puse un apartado para los disfraces para Halloween porque pues en un mes estaremos en este asunto. Los pacientes con dermatitis atópica tienen mayor riesgo de hacer alergias. Tengan eso muy claro. Por lo tanto, las telas del disfraz, las pinturas o las pintucaritas pueden comportarse como alergenos o como desencadenantes de brotes de dermatitis atópica. Entonces, se deben evitar este tipo como de pintucaritas, escarcha, esmaltes, todo lo que vamos a aplicar sobre la piel directamente. ¿Listo? Una posibilidad es utilizar pues el disfraz que sea de algodón o poner una, digamos, ropa de algodón bajo, si es pues el caso del niño. Y finalmente, como para entrar a la última parte de esta conferencia, antes de que entremos a resolver las dudas de nuestros seguidores, es unos apartados sobre el tratamiento médico. Resulta que la clave no solamente está en los cuidados de la piel, sino en saber llevar el tratamiento que nuestro dermatólogo o que nuestro especialista le ha indicado al paciente. ¿Listo? Entonces, primero, muy importante, hay algunos medicamentos que nos ayudarán a mejorar las lesiones en la piel, pero la idea es tratar de sostener la piel sin lesiones la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Listo? Entonces, uno de los medicamentos que más frecuentemente se formulan en los pacientes con dermatitis atópica son los corticoides tópicos. ¿Listo? Estos les sonarán bastante frecuentes. Está, por ejemplo, la betametasona, la desonida, la mometasona. Hay diferentes medicamentos tipo corticoides tópicos que se van a usar para el manejo de las lesiones agudas de la dermatitis atópica. Tener en cuenta que estos medicamentos son seguros si se utilizan por ciclos cortos de 10 días, no más de 14 días. Y si se aplican solo en la zona donde está la lesión, el eczema o el brote, pues que también le denominamos. ¿Por qué recomiendo tener en cuenta estas cosas? Porque son medicamentos que usualmente le generan una resolución muy rápida a la situación aguda del paciente, es decir, le ayudan a resolver la lesión y le ayudan a quitar el síntoma de la picazón. Entonces, uno de los errores más frecuentes es que como se lo quita tan rápido y le sirve tanto, pues lo voy a usar mucho tiempo o lo uso todos los días o se lo aplico para prevenir que le salga o se lo aplico en todo el brazo o en todo el codo para que no le salga en más partes. No, así no es como funcionan los corticoides tópicos. ¿Listo? Solamente se van a indicar o se van a utilizar como se los indique el especialista o el médico, y teniendo en cuenta pues estas recomendaciones. ¿Qué cantidad debo aplicar? Cuando utilizamos los productos en crema, pues generalmente la medida es la punta del dedo, ¿listo? O la yema de los dedos. Entonces, generalmente un poquito de crema, la punta del dedo equivale a 0.5 gramos del producto. Esta cantidad nos va a servir para cubrir el área de 2 palmas de nuestras manos. ¿Listo? Entonces, eso es hacer un cálculo de más o menos la cantidad de producto que necesitamos dependiendo del tamaño de la lesión. ¿Listo? No es que como el producto es muy costoso, entonces va a utilizar un poquito, o como esto le mejora tanto, entonces va a utilizar 2 dedos. No. Debe utilizarse esta cantidad dependiendo pues del tamaño de la lesión. La frecuencia del uso de corticoides usualmente es entre 1 a 2 veces en el día. Y pues el uso va a estar determinado digamos específicamente por la recomendación del dermatólogo. ¿Qué efectos secundarios puede causar sobre la piel el uso indiscriminado de los corticoides tópicos sin seguir las indicaciones o sin seguir estas recomendaciones? Bueno, los corticoides pueden producir atrofia o adelgazamiento de la piel, pueden producir estrías que son de muy difícil manejo y pueden producir acné. Recuerden que los pacientes más comúnmente afectados son niños que en algún momento van a llegar a su desarrollo en la pubertad y pues puedan desarrollar acné. Entonces, esto es como una de las cosas que siempre les explicamos a los pacientes sobre el uso de los corticoides para evitar que pues tengan estos efectos secundarios. ¿Qué pasa si con todas estas cosas que, digamos, o con las conductas que les diga su médico, el paciente no mejora?
Bueno, hay otras opciones, ¿listo? Estas opciones son también recomendaciones que realmente les damos a nuestros pacientes con enfermedades más severas que controlar sus síntomas son mucho más difíciles. Entonces, están los vendajes húmedos o las pijamas húmedas. Usualmente lo que hacemos es una combinación del emoliente o de la crema humectante con el medicamento, en este caso el corticoide tópico. Se utiliza para humedecer una pijama que el paciente o que el niño la va a utilizar durante 1 a 2 horas durante la noche. La idea es poner una primera pijama húmeda y luego poner una pijama seca, listo, que sea siempre de algodón. Esto se va a hacer durante 2 horas y posteriormente se quita, se retira la pijama húmeda y el niño duerme con la pijama seca. Hay otros medicamentos. Afortunadamente, la gran mayoría de pacientes con dermatitis atópica se va a lograr el control de su enfermedad con estas primeras opciones o con los cuidados de la piel en casa. Sin embargo, hay unos pacientes que no va a ser suficiente y que vamos a requerir el uso de otros medicamentos o de combinar otros medicamentos para lograr adecuado control de los síntomas. Entonces, dentro de este grupo de medicamentos adicionales que se pueden utilizar están los denominados inhibidores de la calcineurina. Ese nombre está raro, tacrolimus. Yo no les voy a hablar de nombres raros, pero aquí les puse el nombre comercial más común de esta cremita. Usualmente lo utilizamos en pacientes con enfermedad refractaria, es decir, que no mejora a pesar de las primeras líneas de manejo de la dermatitis. Se utiliza en áreas sensibles, como por ejemplo la cara, en la región anogenital o en los pliegues cutáneos. Se usa cuando ya la piel tiene efectos adversos asociados al uso crónico de corticoides, es decir, cuando la piel ya tiene los efectos del uso prolongado de los corticoides tópicos y queremos pues evitar la progresión de esos síntomas secundarios. ¿Listo? Entonces es una muy buena opción. Generalmente ahorita es una herramienta principal en los manejos de pacientes con dermatitis atópica. Esta pregunta también creo que es muy importante. Mejor dicho, todo lo que les he dicho hoy es muy importante. Pero, ¿qué pasa? Esta pregunta es frecuente. Si se mejora, ¿es porque ya se curó? ¿Qué dirán ustedes? De todo lo que les he mencionado, ¿será porque el niño ya se curó si no tiene más lesiones en la piel? Bueno, resulta que no. Como se los dije al principio de la conferencia, la dermatitis atópica tiene un comportamiento bastante particular, donde el paciente tiene episodios de crisis, de picazón, de resequedad, tiene momentos donde está bien, vuelve a tener momentos de crisis. Entonces, en la gráfica superior están viendo un tipo que nosotros denominamos tratamiento reactivo, que es cuando el paciente básicamente se controla solamente cuando presenta las crisis de picazón o de lesiones en la piel. Entonces, cuando el niño llega con las lesiones, se le aplica el corticoide por 1 o 2 semanas, se mejora y el niño continúa con las protecciones o con las recomendaciones de cuidados de la piel. Sin embargo, ¿qué se ha visto? Que con este tipo de tratamiento es más frecuente que el niño haga crisis en el tiempo, solamente que es probable que las haga con menos severidad con el paso del tiempo. ¿Cuál es la recomendación en la actualidad? La recomendación es tener un tratamiento proactivo, es decir, tratar una crisis o sacar al niño de una crisis con los corticoides tópicos, betametasona, desonida, mometasona, las 2 primeras semanas, llevarlo a un momento pues casi de resolución de los síntomas y sostener en el tiempo esa resolución. ¿Listo? ¿Para qué? Para que el niño haga menos crisis. Esto se refleja directamente en la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, todo está orientado en la actualidad a poner un manejo para la resolución o manejo de las crisis y un tratamiento de sostenimiento, obviamente adicionado siempre a las recomendaciones de cuidado de la piel que les mencioné en el apartado anterior. Entonces, generalmente este tratamiento de mantenimiento, ¿qué beneficios tiene? 1, que disminuye el número de exacerbaciones locales. 2, aumenta el número de días libres de enfermedad o de crisis. Y 3, disminuye la intensidad de los brotes. Es posible que si el niño en un tratamiento proactivo vuelve y se presente un brote, lo haga en menor intensidad, incluso que no afecte su calidad de vida.
Con calidad de vida me refiero a que el niño pueda ir al colegio, a que el niño pueda comer sin ningún problema, a que el niño pueda dormir. El sueño es fundamental para el bienestar de nuestra piel. ¿Qué pasa si nada le sirve? Esto también lo vemos en pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedades pues muy severas. Entonces, ¿qué pasa si nada le sirve? Entonces debemos hacer una revaloración de lo que está pasando. Preguntas. 1. ¿Le estoy aplicando bien los medicamentos a mi niño? 2. ¿Estoy siguiendo las recomendaciones que me dio mi dermatólogo adecuadamente? 3. ¿Estoy controlando los desencadenantes, como los cuidados de la ropa, los cuidados después del baño, como las recomendaciones para la diversión de los niños, como las recomendaciones para dormir? ¿Estoy controlando todos esos posibles desencadenantes? Si no, debo hacer una revaloración de estos 3 puntos y volver a establecer mi plan de acción para controlar la enfermedad de mi hijo. Sin embargo, hay pacientes que, a pesar de que tengan padres muy juiciosos o pues que han hecho todo al pie de la letra, definitivamente hay unos que van a tener enfermedades muy severas. ¿Listo? Esto por esa mezcla de todos esos factores que hablamos al principio de medio ambiente, de genética, de alteración de la piel. Entonces, en estos pacientes son los que van a llegar a tratamientos sistémicos o a tratamientos con medicamentos mucho más potentes que requieran administrarse por vía oral. Afortunadamente, este es un bajo porcentaje de los niños con dermatitis atópica, de los pacientes adultos con dermatitis atópica, pero nosotros como especialistas pues también debemos manejar estas opciones, dentro de las cuales están la fototerapia. No sé qué tantos de nuestros seguidores hoy tengan conocimiento de la fototerapia. Es uno de los más comúnmente utilizados, no solamente en dermatitis atópica, sino en otros tratamientos de enfermedades inflamatorias de la piel como la psoriasis. Se pueden usar corticoides sistémicos, es decir, ya no en cremitas, sino que se dan vía oral para tratar de disminuir el componente inflamatorio de la enfermedad. Se pueden utilizar otros inmunomoduladores como la ciclosporina, la azathioprina y el metotrexato, que son medicamentos que deben ser siempre indicados por un especialista. ¿Por qué? Porque pueden generar efectos adversos a nivel de otros sistemas. Por ejemplo, la parte hepática, la parte renal, la parte cardiovascular. Entonces, son medicamentos que siempre deben tener una indicación y un seguimiento por especialista. ¿Listo? Existen otras opciones, como por ejemplo el micofenolato mofetilo, la inmunoglobulina endovenosa, unos tratamientos que se han denominado como medicamentos biológicos, que es tal vez lo que se ha venido hablando durante los últimos 5 u 8 años en patología, bueno, incluso más tiempo, en las patologías inflamatorias. En el caso de dermatitis atópica, también existen varias opciones de medicamentos biológicos para el manejo de esta enfermedad, incluso de otras patologías inflamatorias también como psoriasis. Entonces, como por ejemplo tenemos el dupilumab, el omalizumab, el rituximab. No sé si todos esos nombres les suenan, parecen raros, pero a veces hay algunos pacientes que sí están muy relacionados con estos nombres. Y bueno, pues nada, este niño que aparentemente está feliz, está contento, pues bueno, tiene su dermatitis atópica, probablemente esté feliz porque la mamá o el papá están haciendo muy bien su trabajo de cuidar la piel. Creo que la recomendación clave está siempre a consultar con el dermatólogo. Estamos siempre dispuestos a observar qué es lo que está pasando en la piel. Los niños a veces no nos pueden verbalizar lo que está pasando, no nos pueden contar me pica aquí o me pica allá, nos toca aprender a leer su piel. En el caso de los pacientes adultos que sí nos pueden comentar sus síntomas, a veces es mucho más difícil inculcarles estas recomendaciones de cuidado de la piel, pero pues definitivamente el beneficio es innegable. Siempre tenemos que tratar de que hayan menos crisis de picazón, menos crisis de brotes. Esto se traduce en una calidad de vida importante, así que el paciente pues pueda tener una vida normal, sin picazón, sin prurito. Ese es nuestro objetivo. Muchísimas gracias a todos por su atención. Esta era la charla que les había preparado para el día de hoy. Vamos a volver nuevamente con Guillermo para que podamos resolver pues las dudas que tengamos de nuestros seguidores. Doctor López, la verdad que muchas gracias. Qué charla tan buena, qué charla tan dinámica, pero sobre todo tan práctica para las mamás, sobre todo para los papás que
que pues viven en ese día a día de estar pues lidiando con sus pequeños hijos. Y la verdad es que este tipo de charlas pues sirven mucho porque ayudan y tenemos entendido que gran parte de la mejoría en las enfermedades de la piel y las enfermedades inmunológicas es el cuidado que se tenga, el autocuidado que se lleve. Se puede tener un excelente medicamento, pero si no hay un buen autocuidado, si no hay unas buenas recomendaciones, la verdad que no se va a ver una buena mejoría. Qué buena charla, doctor, la verdad que me encantó mucho. Y bueno, vamos a empezar aquí con algunas preguntas que nos han hecho por el chat, doctor, tratar de responderlas. De la señora Berta Carlina Zapata Méndez nos pregunta, doctor William, buenos días, ¿cuál es el máximo de cremas corticoides que se recomiendan aplicarse de seguido? Bueno, ahí también le resolvimos a la señora Berta, le respondimos, los corticoides, usualmente uno empieza con los de mediana, hay diferentes potencias en los corticoides, hay unos de potencia baja, otros de potencia media y otros de potencia alta o muy alta. Nosotros conocemos bastante las características de estos corticoides y lo que hacemos es que dependiendo de las características de las lesiones que veamos en el paciente, asimismo determinamos qué tipo de corticoide necesita, si uno de potencia baja, mediana o alta. Entonces, independiente de la potencia, se va a usar por cortos periodos de tiempo, como les dije, 10, máximo 14 días, se resuelve el síntoma y luego se deja el tratamiento de mantenimiento, que sería el inhibidor de la calcineurina, el cromus o el tacrolimus, y 2, los cuidados de la piel. ¿Listo? No es que yo combine un corticoide y le sume otro para obtener más potencia, no. Me voy hacia uno que tenga la potencia que yo necesito para controlar los síntomas de la piel. Listo, doctor. Quiero comentarle, doctor, que tenemos una buena audiencia internacional. Hay personas conectadas de los Estados Unidos, de Guatemala y de Panamá. Qué bueno. Excelente. Doctor. Bienvenidos todos. Precisamente hablando de Estados Unidos, la doctora Luz María Torres pregunta, si hay una disfunción inmune, ¿se podría decir que es una enfermedad autoinmune? No, realmente no es un problema de autoinmunidad. Sin embargo, existen niños que sí pueden estar en el contexto de unas patologías que se llaman, de un grupo de patologías que se llaman inmunodeficiencias primarias. ¿Qué pasa? Como tal, la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria. Hay una disregulación del sistema inmune en algunas moléculas importantes que generan inflamación en la piel, ¿ya? Pero esto no está desencadenado por algo autoinmune. Autoinmune es que nuestro propio organismo piensa que hay algo anormal o extraño en la piel y la ataca. No, así no está pasando. Es básicamente posiblemente o una mutación en algún punto o una herencia de mi papá o de mi mamá que me causó esta dermatitis atópica y que yo sencillamente produzco mucha inflamación en la piel. Pero no está relacionada con procesos de autoinmunidad, excepto en los niños que sí tienen inmunodeficiencias primarias. En los niños con inmunodeficiencias primarias, de hecho, Guillermo, y para responderle también a nuestra seguidora, es que se ha visto que los niños con este tipo de inmunodeficiencias primarias hacen más dermatitis atópica o dermatitis atópica que es de muy difícil manejo o que es muy severa. Esa es una característica de los niños que, por ejemplo, sí están en un contexto de autoinmunidad. Gracias, doctor. Carmen Alicia Ula pregunta, doctor López, ¿qué sirve para las manchas cafés que con la edad comienzan a salirle a uno? Bueno, me imagino que estará haciendo referencia a las manchas que quedan después de los eczemas, hablando pues de dermatitis atópica. Entonces, estas manchas que quedan en la piel son generalmente lesiones que se han cronificado en el tiempo. ¿Se acuerdan del término liquenificación que les dije? Bueno, generalmente estas manchas son de muy difícil manejo. Nosotros les denominamos hiperpigmentación postinflamatoria. Dependiendo del color de la piel o del fototipo, sabemos qué tanto vamos a poder ganar en la mejoría de estas manchas. Para esto hay tratamiento, diferentes productos tópicos e incluso tecnologías de luz para manejar estas manchas. Ok, doctor, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿En qué porcentaje los niños con dermatitis atópica desarrollan asma en la edad adulta? Bueno, esa en la grafiquita que yo les puse de la marcha atópica, ahí está, pues es mucho más frecuente que los niños hagan asma
justo cuando han pasado los 5 años de edad. Que un adulto pues tenga de pronto desarrollo de enfermedad asmática sí puede pasar, pero generalmente hay un antecedente de rinitis alérgica o de asma o de pronto episodios de bronquiolitis que no se diagnosticaron como asma. Entonces, digamos que eso es lo que más creo yo que puede estar pasando. Ok. Preguntan por el chat, ¿las dietas hipoalergénicas a temprana edad podrían ayudar a disminuir la severidad de la dermatitis atópica? Bueno, también cuando hablamos del apartado de los alimentos y que les dije que siempre trabajamos mucho de la mano con los alergólogos, es porque antes, Guillermo, se pensaba que las dietas restrictivas, es decir, quitar el huevo, el cerdo, todos alimentos que podían ser alergenos, se pensaba que podían en determinado momento evitar una severidad en la dermatitis atópica. ¿Qué nos dimos cuenta? Que los pacientes a veces incluso llegaban al punto de la desnutrición y no se resolvían las crisis de dermatitis atópica. Entonces, la nueva tendencia es no hacer dietas restrictivas, sino identificando si en el determinado momento un alimento puede comportarse como un alergeno o no. ¿Listo? Entonces, la pregunta que nos hace nuestro seguidor sobre alimentos pues como hipoalergénicos que tengan esa etiqueta, realmente no es que sea una necesidad o que tenga evidencia de que eso va a evitar que sea más severo, no. Siempre, si hay la sospecha de una alergia alimentaria, se debe evaluar y estudiar adecuadamente. Ok, doctor, muchas gracias. Lorena Valero pregunta, ¿qué ventajas y desventajas trae un tratamiento con dupilumab? Bueno, para Lorena, el dupilumab hace parte de los medicamentos biológicos que ahorita en Colombia tienen aprobación del INVIMA para el uso en pacientes con dermatitis atópica severa, pero en pacientes adultos. Dupilumab por ahora no tiene indicación para pacientes pediátricos. Pensaría yo que probablemente la vayamos a lograr en algún momento, pero por ahorita es una opción para los pacientes adultos. Específicamente, cuidados con dupilumab, como es un medicamento biológico, incide directamente en el sistema inmune, específicamente se relaciona con la interleuquina 4, que es una de las moléculas pues inflamatorias que tienen que ver con el desarrollo de la dermatitis atópica. Pues básicamente es necesario tener unos exámenes antes de iniciar la terapia biológica, unos exámenes de seguimiento, pero la verdad es que la respuesta con este medicamento pues es muy favorable en nuestros pacientes. Listo, doctor, muchas gracias. Olga Lucía Pérez Gil, soy paciente, bueno, es una pregunta de psoriasis, pero vamos a hacerla. Soy paciente con psoriasis con tratamiento hace 10 años. Tengo un hijo de 11 años con dermatitis atópica. Se le manifiesta en el cuello y en los brazos. Mi hijo tenía asma, rinitis y sinusitis. Tiene tratamiento, pero mejora, pero maneja un desespero. ¿Qué debo hacer? Bueno, tal cual. Por ejemplo, en este caso estamos viendo una herencia genética. La paciente... nuestra seguidora tiene el antecedente de psoriasis y nos está preguntando por su hijo con dermatitis atópica. Entonces ahí vemos cómo hay esa trazabilidad de la herencia de las enfermedades inflamatorias, donde hay una alteración del sistema inmune que se traduce en una inflamación de la piel. Entonces, lo que ella nos pregunta es que básicamente a veces el niño puede estar muy desesperado por las crisis de picazón. Bueno, básicamente podemos hacer la revisión de lo que hablamos durante toda la charla, revisar si se está aplicando adecuadamente los productos, si está teniendo los cuidados de piel adecuados. Si ella dice, no, definitivamente sí lo estoy haciendo como hemos hablado hoy, pues bueno, sería chévere de pronto tener una valoración nuevamente para definir si hay necesidad de utilizar ya un tratamiento sistémico para controlar los síntomas del niño. Listo, doctor. La doctora Luz María Torres le pregunta, ¿la Asociación Americana de Dermatología recomienda baños de tina con blanqueador? ¿Qué podría decirnos con respecto a esto, doctor? Bueno, esta es una muy buena pregunta y efectivamente es una recomendación no solamente de la Academia Americana, sino de Asocolderma, es una de las opciones que tenemos, pero va orientada es a los pacientes que en múltiples ocasiones hacen infecciones bacterianas en el contexto de la piel con dermatitis atópica. ¿Listo? Entonces, generalmente, como se los dije, estos niños suelen hacer infecciones bacterianas a repetición porque la función de barrera de la piel está alterada.
Entonces, una de las opciones es hacer baños con límpido. Eso está indicado en los pacientes que tienen estas características de su enfermedad, no para todos. ¿Listo? Entonces, se puede hacer regularmente, se puede hacer incluso a veces una vez a la semana. Obviamente esto yo se los indicaría dependiendo de cómo ha sido la enfermedad con este niño. La doctora Ana María Ibagón nos pregunta, doctor, ¿alguna recomendación adicional en dermatitis en los pies? Bueno, si es una zona localizada, por ejemplo los pies o por ejemplo las manos, podemos ya estar pensando en otro espectro de las dermatitis. ¿Listo? La dermatitis es un término muy amplio en dermatología que básicamente hace referencia a la inflamación de la piel. Entonces, cuando la dermatitis se presenta en la zona de los pies, ya tenemos que buscar de pronto otras causas. ¿Listo? Básicamente lo que le puedo decir a ella en este momento es corticoides tópicos para manejar la crisis y humectante para evitar el desarrollo de nueva crisis. Pero toca analizar este caso muy bien porque es necesario buscar cuál puede ser el desencadenante. El calzado, algún tipo de medias, algún producto que utilice para la sudoración de los pies, múltiples causas. ¿Listo? Entonces, en el caso puntual de ella, tocaría buscar qué es lo que puede estar pasando allí para poder hacer un análisis un poquito más amplio, Guillermo. Ok, doctor. Lorena Valero, ¿qué otras cremas se pueden utilizar que no sean corticoides tópicos, ya que llevo 23 años con las mismas? Carambas. Bueno, una de las opciones es, por ejemplo, el tacrolimus, que se los mencioné en la diapositiva. Es una muy buena opción. Realmente no tiene los efectos secundarios del corticoide tópico. Entonces, pues para nosotros es una herramienta fundamental en el manejo de pacientes con dermatitis atópica y en el sostenimiento de los resultados, es decir, en el tratamiento proactivo. Listo, muchas gracias. Valentina Fuente de Garzón pregunta, buenos días, sé que la temática está enfocada en niños, pero he sido una paciente alérgica desde pequeña y ahora con cualquier salida se me brotan las manos, así no haya sol fuerte, y cuando uso guantes el sudor también me hace brotar, las cremas no me hacen efecto. ¿Qué podría hacer al respecto? Gracias, doctor. Bueno, con ella, bueno, también es importante siempre la revisión individual, lo que aplica para uno muchas veces no aplica para otro. Ella nos habla ahí de una piel muy sensible, pero específicamente en las manos, como si fuera un eczema pues propio de las manos. Entonces allí toca analizar, por ejemplo, ella en qué trabaja, si está en la casa, qué tipo de detergente utiliza o si está expuesta a varios tipos de detergentes o suavizantes. Todas estas cosas, Guillermo, pueden potencialmente comportarse como alergenos o como desencadenantes de brotes o de eczemas en la piel. ¿Listo? Entonces, en este caso, las recomendaciones irían muy puntuales dependiendo del caso de ella. Ella, pues, si corticoides tópicos ha utilizado y no ha mejorado, quiere decir que se requiera es más un tratamiento de evitación de lo que le pueda estar desencadenando los brotes. ¿Listo? No necesariamente tiene que ser el sol, pueden ser algunos otros factores. Por ejemplo, hay un dato que siempre les digo a los pacientes con eczema en las manos. Los esmaltes no los pueden utilizar las mujeres que tienen dermatitis en las manos. Los esmaltes pueden comportarse también como alergenos. Entonces, idealmente, el maquillaje de manos, de las uñas de las manos, no debe ir, por ejemplo. Ok. Bueno, doctor, nos complace tener también aquí en este momento en el chat a Alma Robles de Guatemala, de Tegucigalpa. Alma, muchas gracias por estar conectada, qué rico. Grandes amigos, tengo buenos recuerdos de usted. Saludos por allá, Alma. Ella pregunta, ¿qué puede ocasionar una crisis de dermatitis atópica? Bueno, pues las crisis pueden ser desencadenadas por varios factores. Por ejemplo, los factores ambientales suelen ser los que más influyen, la exposición al polvo, al frío, a mucho calor, la exposición a veces al sol intenso también puede causar eczema, brotes de dermatitis atópica. Por ejemplo, algunas otras enfermedades, hay niños que cuando hacen infecciones virales, como el sistema inmune se baja, pues como que entre comillas, está defendiéndose de la infección, pues la piel puede estar más susceptible a hacer eczemas. Bueno, hay varios factores. Creo que eso los hemos hablado también en el transcurso de la conferencia. Bueno, muchas gracias, doctor. Lorena Valero pregunta, ¿el hipotiroidismo puede generar más afecciones en la dermatitis atópica? No hay una relación realmente directa. Ok, listo, doctor.
Y la doctora Ana María Ibagón pregunta, doctor, ¿qué manejo hace usted para el eczema pónfolis? El Ponfolix. El Ponfolix generalmente es una inflamación muy severa que se da en los pliegues de las uñas. Entonces, a veces el Ponfolix está en el contexto de las dishidrosis. La dishidrosis es un eczema de las manos que suele picar bastante. Entonces, usualmente, ¿cómo lo manejo yo? Les pongo un corticoide de mediana o alta potencia o les pongo un corticoide de mediana potencia con oclusión para resolver la crisis y luego les pongo un tratamiento de sostenimiento con el tacrolimus para evitar nueva crisis. Y tercero, hacer una historia clínica muy completa para evaluar cuáles pueden ser los desencadenantes del Ponfolix. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, en aras del tiempo, que ya estamos completando una hora, y agradecerle a todos nuestros internautas que están conectados, la verdad, para no usar el tiempo tanto de usted, doctor, como de los asistentes, vamos a entrar en la última pregunta de la señora Eida Grisales. Ella nos pregunta, buenos días, ¿me podría decir por qué algunos pacientes con psoriasis no nos funciona la fototerapia? Puede que pase. La psoriasis pues, es una enfermedad inflamatoria que como todos los pacientes, pues uno cuando indica un medicamento a 10 personas, por ejemplo 9 se pueden beneficiar del medicamento y una persona no. Y esto pasa lo mismo con la fototerapia. La fototerapia es una herramienta, una opción terapéutica, pero pueda que no sea útil para ti. ¿Listo? Entonces toca reevaluar si requieres de pronto la asociación con otro tratamiento sistémico o bueno, pueden pasar muchas cosas. Pero como te digo, como es una opción terapéutica, de las 10 personas pueda que una no le funcione. En este caso puede ser tú. Bueno, muchas gracias. Luz Elena Monsalve, buenos días, soy Luz Elena Monsalve. A mí me dio psoriasis en el momento que tengo lesiones gracias al tratamiento, pero la piel de los brazos es acortonada y me pica, y al rascarme me hacen unas ampollitas rojas que podrían ser, o ¿qué se debe hacer? Explíqueme, por favor, doctor. Bueno, en este caso, pues puede ser solamente resequedad de la piel. Tocaría de pronto optimizar la hidratación, que empiece a emplear todas las recomendaciones de cuidado de la piel que dimos el día de hoy, independiente que lo hayamos enfocado para niños, aplica exactamente igual para los adultos, son las mismas recomendaciones. Como se los dije, a veces con los adultos es más difícil porque esto es un hábito que debe cultivarse desde niños, hidratar la piel o cuidar la piel. Es muy difícil que a una persona adulta yo le diga, no, es que usted se tiene que bañar una sola vez en el día, máximo 5 minutos, tiene que usar crema justo inmediatamente después del baño. A veces no lo hace, ¿listo? Entonces, esa de pronto serían las recomendaciones que ya le van a servir. Bueno, doctor, la verdad es que desde Fundaxo queremos darle las gracias por esta charla tan buena, por este conversatorio que hemos hecho con los pacientes, pues tratando de resolverle algunas de sus inquietudes. Es importantísimo que tengan en cuenta que todas estas inquietudes las pueden consultar con su dermatólogo cuando estén en la consulta, pero bueno, lo que tratamos desde Fundaxo es orientarlos, darles como unas ideas para que tengan el autocuidado, pero sobre todo para que no se automediquen y para que consulten al dermatólogo. Recuerden que todas las enfermedades de la piel y en general todas las enfermedades es importantísimo consultar al especialista. En este caso, el dermatólogo es el profesional de la salud que lo indica en una terapia y lo indica de cómo puede llevar su enfermedad. Aquí en Fundaxo estamos para que superen todas esas barreras y para que tengan un mayor conocimiento. Doctor, muchas gracias por sus conocimientos. La verdad es que estamos muy agradecidos. A todas las personas que se conectaron también, muchas gracias. Estén pendientes que Fundaxo ha iniciado con esta época de la pandemia una serie de conferencias virtuales en dermatitis atópica y en psoriasis, para que estén muy pendientes porque esto nos sirve mucho, sobre todo que, como usted sabe, doctor, ahora con la pandemia se ha observado mucho la parte de la depresión, la ansiedad, todas estas cosas, y estos son factores, y usted, doctor, pues para finalizar nos va a cerrar con broche de oro con la parte de los factores de ansiedad. Son factores que exacerban mucho las enfermedades inflamatorias. Entonces, doctor, para cerrar, ¿qué recomendaciones generales y más que todo ahora en la pandemia para todos los pacientes que nos están escuchando nos puede dar usted con respecto a cómo manejar la ansiedad, cómo manejar
la depresión, cómo manejar este tipo de cosas que nos producen el encerramiento y todas estas cosas que sabemos de la pandemia, para cerrar con broche de oro. Bueno, Guillermo, sí, definitivamente esta nueva normalidad, como dicen, nos afecta a todos, especialmente a los pacientes con enfermedades inflamatorias, porque tanto la depresión como la ansiedad, todas esas cosas que dijiste, pueden ser desencadenantes de crisis inflamatorias, ¿listo? O momentos agudos pues, de la enfermedad, tanto en dermatitis atópica como en psoriasis o otras enfermedades inflamatorias, ¿listo? Entonces, pues nada, la orientación es a buscar siempre el bienestar emocional y mental, buscar las estrategias en casa, si se trata de una familia o si es una persona viviendo solo, buscar las mejores herramientas para estar en contacto con las personas con las que convivimos, con nuestras familias, siempre en el término pues de la bioseguridad o del distanciamiento pues social en lo que cabe. Las recomendaciones de cuidados de la piel van, independiente que estemos en cuarentena o no en cuarentena, siempre deben estar allí. ¿Listo? Importante de pronto buscar otras estrategias de esparcimiento, buscar una opción que de pronto antes nunca habíamos considerado, yoga, meditación, varias otras cosas que nos pueden ayudar a regular de pronto la parte emocional. Eso es fundamental. Bueno, doctor, muchas gracias. Nuevamente, para todas las personas que quieran comunicarse con la Fundación, lo pueden hacer a través de este medio de Facebook Live, el Facebook del Fundaxo, o pueden escribirnos a info@fundaxo.org. También nos pueden llamar al 311-377-7844, donde hay unas personas acá muy capacitadas para orientarles y para resolver todas sus inquietudes. Listo. Quiero invitarlos para el próximo sábado, que vamos a tener una conferencia magistral también sobre psoriasis. Entonces, para que todos, por favor, nos acompañen. La verdad, bueno, les digo, este es un espacio muy importante que debemos de aprovechar todos los pacientes, porque con la restricción que tenemos a la consulta, ahí donde el dermatólogo, pues se nos hace difícil aclarar muchas dudas que tenemos. Y entonces, este es un espacio muy bueno que podemos aprovechar para que aclaren todas sus dudas. Doctor, muchas gracias. Muy amable. Por acá lo estaremos nuevamente invitando para que nos acompañe y nos ilustre con sus conocimientos. La verdad que quedamos muy contentos, y yo sé que también nuestros pacientes que estaban conectados también quedaron muy contentos con su charla. Y no, pues desearle un buen día, un feliz día del amor y la amistad para usted, doctor, para su familia y para todos los pacientes que estén conectados. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.